es un relato de Clark Ashton Smith. La historia de Matt-Mur y Sodosma surgirá solamente en los últimos ciclos de la Tierra, cuando las felices leyendas de los tiempos de apogeo hayan caído en el olvido. Se sucederán muchas eras antes de que sea contada. Los mares retrocederán en sus lechos y nuevos continentes verán la luz. Tal vez ese día esta leyenda sirva para distraernos del negro hastío de una raza que agoniza, sin más esperanza que el olvido. Cuento la historia tal como será contada por los hombres de Zodócike, el último continente bajo un sol mortecino y tristes cielos donde las estrellas asoman con terrible fulgor antes del anochecer. Matt-Mur y Sodoma eran nigromantes que llegaron de la oscura isla de Naat para practicar sus siniestras artes en Tynarath, allende los menguados mares, pero no lograron prosperar en Tynarath, porque la muerte era sagrada para las gentes de ese triste país. El silencio de la tumba no debía ser profanado a la ligera, y el levantamiento de los muertos practicado por la nigromancia era tenido por algo abominable. Así pues, tras un breve periodo de tiempo, ambos se vieron obligados por la ira de los habitantes a abandonar el lugar y huir hacia Cincor, un desierto del sur poblado tan solo por los huesos de las momias de una raza que la peste había aniquilado en otro tiempo. La tierra en la que se adentraron se extendía terrible, leprosa y cenicienta, bajo un sol enorme y abrasador. Sus rocas desmoronadas y mortales soledades de arena habrían sobrecogido de terror los corazones de hombres corrientes, y puesto que había sido expulsado a aquel inhóspito lugar sin comida ni sustento alguno, la situación de los dos brujos bien podría calificarse de desesperada. Pero, sonriendo secretamente, con el aire de conquistadores que pisan las proximidades de un reino largamente codiciado, Sodosma y Matt-Mur se adentraron en Cincor con paso decidido, a través de campos despojados de árboles o hierba y de lechos de ríos secos. Se extendía interminable entre ellos la gran carretera por la que los viajeros habían transitado entre Cincor y Tynarath en otros tiempos. Aquí no encontraron ni un solo ser vivo, pero pronto se toparon con los esqueletos de un caballo y un jinete en medio de la carretera, aún ataviados con los arreos y vestimenta que llevaban en vida, y Matt-Mur y Sodosma se detuvieron delante de los lastimosos huesos, sobre los que no quedaba ni un solo trozo de carne podrida, y se miraron con malicia el uno al otro. «El corcel será tuyo», dijo Matt-Mur, «ya que eres el mayor de los dos y te corresponde este privilegio. Y el jinete nos servirá a ambos, y será el primero en jurarnos lealtad en Cincor». Entonces, sobre la grisácea arena al borde del camino, dibujaron un triple círculo y, poniéndose de pie en el centro, realizaron los abominables rituales que obligan a los muertos a levantarse de su tranquila vacuidad y someterse a partir de ese momento a la oscura voluntad del nigromante. Después espolvorearon una pizca de polvo mágico en las fosas nasales del hombre y del caballo
y los blancos huesos se alzaron de donde yacían, crujiendo tristemente, y se irguieron, prestos a servir a sus amos. Así pues, como habían acordado entre ellos, Sodosma montó el esqueleto del corcel, sujetó las riendas adornadas con piedras preciosas y cabalgó en una diabólica parodia de la muerte sobre su pálido corcel. Mientras tanto, Madmur lo siguió arrastrando los pies, apoyándose ligeramente en un bastón de ébano, y el esqueleto del hombre, con sus ostentosas vestiduras aleteando contra su osamenta, lo siguió a ambos como un fiel sirviente. Después de un rato, en la baldía y gris inmensidad, encontraron los restos de otro caballo y su jinete, que los chacales habían respetado, en tanto el sol los amojamaba hasta convertirlos en viejas momias. También levantaron a estos de la muerte. Madmur montó el marchito corcel, y los dos magos continuaron su marcha majestuosamente, como emperadores errantes, con una momia y un esqueleto a su servicio. Otros huesos y restos de hombres y bestias con las que se tropezaron fueron resucitados de la misma forma, de una manera que reunieron a su alrededor una tropa en constante aumento conforme avanzaban a través de Cincor. Por el camino, a medida que se acercaban a la que en otros tiempos fuera la capital, Yez-Zir-Reom, encontraron numerosas tumbas y necrópolis, aún intactas después de tantos siglos, que contenían momias amortajadas que apenas se habían marchitado desde el momento de su muerte. A todas ellas revivieron, sacándolas de su noche sepulcral para someterlas a su voluntad. A algunas les ordenaron sembrar y labrar los desiertos campos y transportar agua desde los pozos subterráneos. A otros les asignaron diversas tareas, como las que hubieran realizado en vida. El silencio de un siglo fue interrumpido por el ruido y el alboroto de la intensa actividad, y los lánguidos cadáveres de tejedores trabajaban en los telares, y los cadáveres de los labradores trabajaban los surcos, arando detrás de la carroña de bueyes. Cansados por tan extraño viaje y los innumerables estancamientos, Madmur y Sodosma divisaron finalmente delante de ellos y desde una colina desierta las altas agujas y claras e imperturbables cúpulas de Yez-Reom, bañadas por el rojo fulgor de la sangre estancada y cada vez más oscura de la inquietante puesta de sol. «Es una buena tierra», dijo Madmur. «La compartiremos y reinaremos sobre todos los muertos, y mañana seremos coronados como emperadores de Yez-Reom». «Por supuesto», replicó Sodosma, «porque no hay ningún ser vivo que pueda enfrentarse a nosotros aquí, y aquellos a los que hemos invocado y levantado de su tumba solo se moverán y respirarán a nuestras órdenes, y no podrán rebelarse contra nosotros». Así pues, en el enrojecido crepúsculo que se tornaba morado, entraron en Yez-Reom y cabalgaron entre las altas y oscuras mansiones. Se instalaron con un siniestro séquito en el lujoso palacio abandonado en la que la dinastía Nimboth había reinado durante 2000 años, dominando desde allí todo Cincor. En los polvorientos salones dorados encendieron las lámparas de ónice vacías mediante ingeniosos encantamientos y cenaron viandas reales procedentes del pasado, las cuales evocaron de la misma forma.
las manos descarnadas de sus sirvientes escanciaron imperiales vinos añejos en copas de adularia, y bebieron, y festejaron, y disfrutaron con pompa fantasmagórica, dejando para el día siguiente la resurrección de aquellos que yacían muertos en Yeth-Reom. Al alba, bajo un cielo oscuro de carmesí, abandonaron los lujosos lechos de palacio en los que habían dormido, pues quedaba mucho por hacer. Recorrieron minuciosamente de un lado todos los rincones de aquella ciudad olvidada, practicando sus encantamientos en las gentes que habían muerto durante el último año de la peste y que yacían en tierra sin haber sido enterradas, y una vez terminada esta labor dejaron atrás Yeth-Reom y se dirigieron a aquella otra ciudad de elevadas tumbas e imponentes mausoleos en los que yacían los emperadores Nimboth y los ciudadanos nobles y más influyentes de Zincor. Entonces ordenaron a sus esqueletos esclavos que rompieran con martillos las puertas cerradas herméticamente, y luego, con sus depravados y tiránicos encantamientos, invocaron a las momias imperiales, incluso el más anciano de la dinastía, y todos acudieron, aproximándose rígidamente, con sus ojos apagados y aún envueltos en ricos paños recubiertos de piedras preciosas fulgurantes. Más tarde, insuflaron un simulacro de vida a muchas generaciones de cortesanos y dignatarios, desafiando solemnemente, con oscuros vacuos rostros altivos, los emperadores y emperatrices muertos de Zincor. Se sometieron a la voluntad de Madmur y Sodosma, y los siguieron como un ejército de cautivos a través de las calles de Yeth-Reom. Después, en el inmenso salón del trono de palacio, los nigromantes tomaron asiento en el trono doble, donde los gobernantes, por derecho, se habían sentado con sus consortes. Ante los emperadores reunidos, con fabuloso y funerario boato, fueron coronados reyes por las marchitas manos de la momia de Gestaion, el más anciano de la línea Nimboth y que había reinado en épocas míticas. A continuación, todos los descendientes de Gestaion, que abarrotaban el salón en masa, aclamaron con ecos de voces monocordes la soberanía de Madmur y Sodosma. Así fue como los nigromantes proscritos encontraron por sí solos un imperio y unos súbditos en la tierra desolada y yerma, donde los hombres de Tinarath los habían desterrado para que perecieran, reinando con supremo poder todos los muertos de Zincor, y por virtud de su abominable magia, ejercieron un despiadado despotismo. Porteadores descarnados les llevaban tributos desde reinos remotos. Los cadáveres carcomidos por la peste y las distinguidas momias perfumadas con bálsamos mortuorios marchaban de un lado a otro haciendo recados por todo Yeth-Reom, o apilaban delante de sus codiciosos ojos el oro ennegrecido por las telarañas y las polvorientas piedras preciosas procedentes de criptas inextinguibles. Los trabajadores muertos hicieron que en los jardines del palacio reverdecieran flores desaparecidas mucho tiempo atrás. Las momias y los esqueletos trabajaban para ellos y ellas mismas en las minas, o levantaban extraordinarias y fantásticas torres hacia el sol moribundo. Chambelanes y príncipes de la antigüedad ejercían ahora de coperos, y los instrumentos de cuerda sonaban para su deleite
tañidos por delgadas manos de emperatrices de cabellos de oro que habían salido de la noche de sus tumbas casi inmaculadas. Las más hermosas de ellas, a las que la peste y los gusanos no habían devorado demasiado, eran tomadas como amantes y usadas para saciar su lujuria. Pero las gentes de Zincor ejercían las actividades que realizaban en vida, aunque ahora, bajo las órdenes de Madmur y Sodosma, hablaban, se movían, comían y bebían como en vida, oían, veían y sentían de forma similar a la que disfrutaban con sus sentidos antes de la muerte. Pero sus cerebros eran cautivos de una abominable nigromancia. Se acordaban, aunque vagamente, de su anterior existencia, y su estado, tras haber sido invocados, era vacío, turbulento y espectral. La sangre circulaba gélida y viscosa por sus venas, mezclada con agua del leteo, y los vapores del leteo nublaban sus ojos. Obedecían sin chistar los dictados de los tiránicos señores, sin rebelarse ni protestar, pero embargados por un vago e infinito cansancio que sólo pueden experimentar los muertos cuando, tras haber bebido del sueño eterno, son traídos de nuevo para la amargura de sus cuerpos mortales. No conocían ni la pasión ni el deseo, o el goce, tan solo la negra languidez del despertar del leteo, y un deseo gris e incesante de regresar a ese sueño interrumpido. El más joven y último de los emperadores de Nimboth era Ileiro, muerto el primer mes de la plaga. Ya había yacido en su mausoleo elevado durante 200 años antes de la llegada de los nigromantes. Alzado junto a su gente y sus padres para servir a los tiranos, Ileiro había reanudado el vacío de su existencia sin una sola objeción. Tampoco había sentido ninguna sorpresa. Aceptó su sueño. Sabía que había regresado bajo un sol mortecino a un mundo vacío y espectral, a un orden que lo relegaba a ser meramente una sombra obediente. Pero al principio solamente se sentía importunado, como el resto, por un débil cansancio y el vago deseo de retornar al olvido perdido. Embotado por la magia de sus amos, debilitado por la incapacitación de la muerte de años, contempló como un sonámbulo las barbaridades a las que sus padres eran sometidos. Sin embargo, con el transcurso de los días, una débil chispa se encendió en el empapado crepúsculo de su mente, como algo perdido e irrecuperable. Más allá de los abismos prodigiosos, recordó la pompa de su reino en Yethlreom y el dorado orgullo y júbilo que había disfrutado durante su juventud. Y al recordarlo, sintió una leve agitación de rebeldía, un resentimiento espectral contra los magos que lo habían resucitado para encerrarlo en esta parodia de vida. Oscuramente comenzó a afligirse por su reino perdido y la triste situación de antepasados y súbditos. Día tras día, trabajando de copero en los salones donde en otra época él mismo había gobernado, Ileiro observaba atentamente las acciones de Madmur y Sodosma. Fue testigo de sus caprichos de crueldad y de lujuria, su creciente ebriedad y glotonería. Los vio mientras se revolcaban en sus lujos de nigromantes
y también vio cómo se relajaban en la pura indolencia, cebados de indulgencia. Descuidaron el estudio de su arte y olvidaron muchos de los encantamientos, pero aún así continuaron gobernando, poderosos y formidables, y, repantingados sobre los sofás de color morado y rosa, planeaban liderar un ejército de muertos y lanzarlo contra Tynerath, soñando con la conquista y con nigromantes de mayor alcance. Fueron engordando y cebándose en la pereza, como gusanos asentados en un osario rebosante de putrefacción, y paso a paso su indolencia y tiranía avivó el fuego de la rebelión en el sombrío corazón de Ileiro, como una llama que lucha contra las humedades del leteo. Y lentamente, con el lustre de su ira, retornó a él algo de la fuerza y la firmeza que había poseído en vida. Víctima de la vileza de los opresores y consciente del mal que infligían a los muertos desvalidos, escuchó en su mente el clamor de voces sofocadas que exigían venganza. Caminando entre sus antepasados, a través de los salones del palacio de Yezli-Reom, Ileiro se movía en silencio a la orden de sus amos, o permanecía a la espera de sus órdenes. Servía en sus copas de ónice vinos de añadas ambarinas, traídas por medios mágicos desde colinas alumbradas por un sol más joven, y se sometía a insultos y contumelias, y noche tras noche observaba cómo zarandeaban sus ebrias cabezas hasta que caían dormidos, congestionados y orondos, en medio de su esplendor. Pocas palabras se cruzaban entre los muertos vivientes. Hijo y padre, hija y madre, amante y amado, deambulaban de un lado a otro sin mostrar ningún signo de reconocimiento, sin hacer ni un solo comentario sobre su aciago sino. Pero, finalmente, un día, hacia la medianoche, cuando los tiranos refocilaban durmiendo profundamente en las llamas, bailaban en las lámparas nigromantes, Ileiro consultó con Gestaión, su antepasado más anciano, el cual, según las leyendas, había sido celebrado como gran mago y estaba familiarizado con los secretos de los saberes de la antigüedad. Gestaión se había separado de los otros y permanecía en un rincón del salón en penumbra. Se le veía apergaminado y ajado bajo sus ropajes de momia, a punto de desintegrarse, y sus apagados ojos de obsidiana aún parecían mirar hacia la nada. No mostró señal de oír la pregunta de Ileiro, pero, finalmente, en un susurro seco y crujiente, le respondió: «Soy viejo, y la noche del sepulcro ha sido larga, y he olvidado demasiado. Sin embargo, si retrocediera a través del vacío de la muerte, tal vez recupere parte de mi anterior sabiduría, y podríamos concebir un modo de liberarnos». Gestaión rebuscó entre los jirones de su memoria, como quien acude a un lugar lleno de gusanos y descubre que los pergaminos ocultos de tiempos pasados se han podrido dentro de sus carpetas, hasta que al final recordó y dijo: «Recuerdo que en otro tiempo fui un mago poderoso y, entre otras cosas,
conocía los encantamientos de la nigromancia, pero no los empleaba, pues consideraba su uso y el levantamiento de los muertos como algo totalmente abominable. Además, poseía otro conocimiento, y quizás entre los restos de esa sabiduría de los tiempos antiguos haya algo que nos sirva ahora como guía. Recuerdo una vaga y dudosa profecía, concebida en los primeros años, sobre la creación de Yethlreom y el imperio de Zincor. La profecía anunciaba que un mal peor que la muerte recaería sobre los emperadores y las gentes de Zincor en tiempos venideros, y que el primero y el último de la dinastía Nimboth, consultándose mutuamente, idearían la forma de liberarse de tan funesto destino. No se le daba un nombre a ese mal de la profecía, pero se decía que los dos emperadores llegarían a la solución de su problema, rompiendo una antigua figura de barro que guarda la cripta más profunda bajo el palacio imperial de Yethlreom. Entonces, habiendo oído esta profecía de los pálidos labios de su antepasado, Ileiro reflexionó durante unos instantes y dijo: «Recuerdo ahora que una tarde en mi temprana juventud, cuando merodeaba aburrido por las criptas abandonadas de nuestro palacio, como haría cualquier muchacho, llegué hasta la última cripta y encontré una polvorienta y tosca figura de barro, cuya forma y apariencia me resultaban extrañas. Como no sabía nada de la profecía, me di la vuelta decepcionado y volví sobre mis pasos tan distraídamente como había llegado, en busca de la luz del sol. Así pues, escabulléndose de sus ensimismados semejantes y portando lámparas con piedras preciosas incrustadas que habían tomado del salón, Gestaion e Ileiro descendieron por las escaleras subterráneas que se abrían paso bajo el palacio. Como implacables sombras furtivas recorrieron el laberinto de oscuros corredores hasta que llegaron a la cripta más profunda. Y allí, bajo el negro polvo y madejas de telarañas de un pasado inmemorial, encontraron, como se había predicho, la figura de barro, cuyos toscos rasgos eran los de un olvidado dios de la tierra. Entonces Ileiro machacó la figura con un trozo de piedra, y ambos sacaron de su interior una espada, un arma de acero brillante sin óxido alguno, y una pesada llave de bronce pulido, y las tablas de latón brillante, sobre las que estaban inscritas las instrucciones que debían seguirse para que Zincor se liberara del oscuro reinado de los nigromantes y sus gentes regresaran a la inconsciencia de la muerte. Con la llave de bronce y siguiendo las instrucciones de las tablas, Ileiro abrió una puerta baja y estrecha al final de la cripta más profunda, más allá de la figura quebrada, y él y Gestaion vieron, como había sido profetizado, los escalones en espiral de sombría piedra que descendía hasta un abismo inexplorado, donde ardían aún los profundos fuegos de la tierra. Y dejando a Ileiro vigilando la puerta abierta, Gestaion tomó la espada de acero brillante en su mano y regresó al salón donde dormían los nigromantes, repantingados sobre sillones rosa y morado, con los lánguidos y exangües muertos a su alrededor en pacientes hileras, siguiendo la antigua profecía y la sabiduría ancestral de las brillantes tablas. Gestaion alzó la enorme pesada
y cercenó las cabezas de Madmur y Sodosma, cada una de ellas de un solo golpe. Luego, como había sido ordenado, descuartizó los restos con poderosos tajos, y de esta forma los nigromantes abandonaron sus sucias vidas y yacieron en posición supina, inmóviles, añadiendo un rojo más oscuro al rosa y un matiz más brillante al triste morado de los sillones. Luego, dirigiéndose a sus gentes, que permanecían en silencio e indiferentes y apenas conscientes de su liberación, la venerable momia de Gestallon habló en apagados murmullos, pero con autoridad, como un rey que da órdenes a sus hijos. Los emperadores y emperatrices muertos se agitaron, como hojas de otoño en una ráfaga de viento repentina, y un susurro pasó de un lado a otro y fue más allá del palacio, para ser comunicado a lo ancho y largo mediante intrincados métodos a todos los muertos de Cincor. Toda esa noche y durante el oscuro día sangriento que siguió, bajo la parpadeante luz de las antorchas o la débil luz del sol, llegó un interminable ejército de momias carcomidas por la peste, de destrozados esqueletos derramándose como un horrendo torrente a través de las calles de Yeth-Reom y por el salón del palacio donde Gestallon vigilaba los cadáveres de los nigromantes. Sin detenerse, con ojos turbios y fijos, avanzaban como sombras dirigidas en busca de las criptas subterráneas bajo el palacio, para pasar a través de la puerta abierta donde Ileiro esperaba en la última cripta y descender miles y miles de escalones hasta el borde de ese abismo en que servían los menguantes fuegos de la tierra. Allí, desde ese mismo borde, se lanzaron a una segunda muerte y a la purificadora aniquilación de las llamas insondables. Y entonces, una vez que todos se hubieran liberado, Gestallon permaneció allí, solo ante la puesta del sol, bajo la luz que se desvanecía, junto a los cadáveres descuartizados de Madmur y Sodosma, y allí, como le indicaban las tablas, pronunció aquellos encantamientos de la antigua nigromancia que él había conocido en su anterior sabiduría, y maldijo los cuerpos desmembrados con la misma vida en muerte perpetua que Madmur y Sodosma habían pretendido imponer sobre las gentes de Cincor, y las maldiciones salieron de los pálidos labios, y las horribles cabezas rodaron con ojos desorbitados, y las extremidades y torsos se retorcieron sobre los sillones imperiales entre sangre coagulada. Luego, sin mirar atrás, y sabiendo que ya todo estaba cumplido según había sido ordenado y predicho desde el principio, la momia de Gestallon abandonó a los nigromantes a su funesto destino y bajó cansadamente por los negros laberintos de las criptas para reunirse con Ileiro. Y así, en tranquilo silencio, sin mayor necesidad de palabras, Ileiro y Gestallon pasaron a través de la puerta abierta de la cripta más profunda, e Ileiro cerró la puerta a sus espaldas con la llave de bronce brillante, y desde allí, por las escaleras en espiral, se encaminaron hacia el abismo de las llamas profundas y se unieron a su pueblo y a sus antepasados en el último y definitivo vacío. Pero sobre Madmur y Sodosma se dice
que sus cuerpos desmembrados se arrastran aún de un lado a otro por Yeth-el-Reom, sin encontrar paz ni respiro en su aciago destino de vida en la muerte, buscando en vano por los negros laberintos de las criptas más profundas la puerta que Aileiro dejó cerrada. El imperio de los nigromantes es una de las cumbres indiscutibles dentro del ciclo de Zócicue, la célebre saga de fantasía sombría y horror cósmico creada por Clark Ashton Smith. En esta obra, el autor estadounidense despliega toda la magnificencia de su joyería verbal y su imaginación macabra para entregarnos no solo una historia de terror, sino un auténtico fresco existencial sobre la soberbia humana, la profanación de los límites naturales y la inevitable ironía de la muerte. Al ser una pieza fundacional de su universo literario, su análisis requiere desenterrar las densas capas de filosofía, atmósfera y decadencia que la componen. La historia nos transporta a las tierras desérticas y crepusculares de Naat, en el último continente de la Tierra, un mundo agónico donde el sol se apaga lentamente y la ciencia ha sido olvidada para dar paso a una magia corrupta. Los protagonistas son dos nigromantes expulsados de sus tierras natales que deambulan por los páramos estériles hasta llegar a las ruinas malditas de Yeth-el-Reom, la antigua capital del otrora glorioso imperio de Kanjau. Movidos por una ambición desmedida y un deseo absoluto de control, los dos magos deciden desatar sus artes prohibidas sobre las vastas necrópolis que se extienden bajo el polvo. Lo que comienza como un experimento de poder se manifiesta pronto como una coreografía grotesca de resurrección en masa. Con conjuros despiertan a legiones enteras de reyes, guerreros y plebeyos que llevaban milenios sepultados, obligándolos a marchar nuevamente, a reconstruir las ciudades caídas y a servir a los vivos como esclavos sin voluntad. El nudo dramático de la obra se sumerge en una atmósfera de horror psicológico y opresión claustrofóbica que va mucho más allá del simple espanto visual. Smith logra plasmar con una maestría inigualable el sufrimiento indecible de los muertos vivientes, que a diferencia de los zombies autómatas de la literatura convencional, los cadáveres resucitados se conservan con un eco lejano y doloroso de su antiguo yo. Están atrapados en un limbo espantoso, obligados a moverse y trabajar con cuerpos en avanzado estado de descomposición, sintiendo el frío de la tumba y el peso del letargo en sus huesos, mientras sus almas gimen en silencio bajo el yugo de la voluntad de sus nuevos amos. A medida que el imperio de los nigromantes crece en esplendor y tiranía, la tensión se vuelve insoportable en los palacios de mármol y las plazas reconstruidas, donde los vivos gobiernan sobre una marea de ojos vacíos y carnes marchitas que guardan un rencor silencioso, pero absoluto. El clímax y desenlace de este relato es una lección magistral de justicia poética y horror gótico, donde la soberbia humana es castigada por las mismas fuerzas que pretendía dominar. La insurrección no nace de una estrategia militar, sino del hastío y la agonía acumulada de los muertos, liderados secretamente por los espíritus de los antiguos monarcas de Kanjau.
quienes encuentran una fisura en los encantamientos de los magos. En una noche de horror absoluto, el orden se invierte de manera brutal. Las legiones de cadáveres se vuelven contra los creadores, no con gritos de guerra, sino con el peso muerto, implacable y asfixiante de sus cuerpos corruptos. Contemplan horrorizados cómo su imperio de sumisión se desmorona en cuestión de horas, siendo finalmente devorados y arrastrados hacia los mismos sepulcros de los que arrancaron a sus súbditos, quedando atrapados para siempre en la misma parálisis doliente que ellos infundieron. Con este monumental desenlace, Clark Ashton Smith nos entrega una profunda reflexión filosófica sobre la futilidad del poder y el peligro irreversible de profanar el descanso eterno. El imperio de los nigromantes demuestra que el verdadero horror no radica en la muerte misma, que al fin y al cabo es el descanso natural de un mundo cansado, sino en la interrupción artificial de ese ciclo por culpa del egoísmo humano, a través de una prosa recargada, hipnótica y repleta de arcaísmos calculados que imitan la solemnidad de un texto sagrado maldito. La obra se consolida como una de las exploraciones más oscuras y poéticas sobre la necromancia, dejándonos con la perturbadora certeza de que toda victoria humana sobre las leyes del universo es sólo una ilusión efímera antes de que el vacío y la tierra reclamen su derecho absoluto. Recordad que si queréis que narre un relato o poema, o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. Me despido por ahora. Que tengan una buena noche y unos sueños tenebrosos. Desde Relator Noctámbulo.